había hablado de esa estancia de lo que hablamos, hermano. Y él fue, dijo, pero el Señor, es que yo no puedo, dijo el Señor Jehová Dios, es que ellos son de carácter fuerte, son de frente fuerte, pero yo te pondré a la altura de ellos y tú hablarás mi palabra. Dice, aunque no te oirán, no me vienen a mí, menos te van a oír a ti, pero tú ve y habla la palabra que yo te he puesto en tu boca. Y dice que fue arrebatado por el Espíritu, le llevó, andaban los cautivos. Y dice que ayer duró 7 días, donde estaban todos los que no entendían la palabra de Dios. Ahí el Señor Jehová Dios se molestó con él. El Señor Jehová Dios se molestó y casi diciéndole, ¿y de qué sirve lo que te dije que me quisieras? ¿De qué sirve lo que te dije que comieras? Si vas y te sientas con ellos, están ahí en el patio, están ahí donde están los cautivos en Babilonia y tú te quedas. Entonces, Jehová Dios lo reprende. Y le da una enseñanza a Ezequiel, hermanos, él se queda como preocupado, pensando, ¿y por qué Dios me hizo responsable a mí de tener que hablarle a esta gente? ¿Por qué yo tengo que tener el lugar de estarle hablando a esta gente? Vamos a pensar, amada iglesia, que usted y yo vamos a ir a una empresa, a una compañía donde nos van a poner como administradores, como obreros o como en algún cargo. Primero nos dan, tú vas a trabajar así, tú vas a vestir así, tú vas a ejercer esto, tú tienes que dirigir estos 30, estos 50, tú vas a dirigir un cargo. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué nos dan ese cargo? ¿Por qué nos dan ese cargo de esa empresa? Nos están dando capacidades, pero antes nos preparan un poco, nos dan instrucciones para que podamos dirigir la responsabilidad que vamos a llevar. Por eso el Señor Jehová Dios le hablaba a Ezequiel, le decía, come este libro, mira y quiérelo, toma este libro para que vayas y hables a la casa de Israel hablando la palabra de Dios. Pero vamos a ir a ver allí para entender y entrar al tema, hermanos, al libro de Apocalipsis capítulo 10, y le vamos a dar lectura el 7 y el 8, el 8 y el 9 y el 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El 9 y el 10. Y fui al ángel diciéndole, ¿qué me dice ese libro? Y él me dijo, tómalo, cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiere comido, amargo como el vientre. Hermano, la palabra de Dios siempre ha quedado fija, firme, y nadie puede digerir la palabra de Dios. Todos queremos digerirla, aceptarla, conocerla, pero nos es muy hermosa cuando nos habla del Señor Jesús, los profetas, todo, de una manera tan especial que tenían para hablar la palabra de Dios. Pero cuando llegaban a la exhortación o la aplicación, les amargaban, tenían temor, tenían miedo a salir, a evangelizar, a hablar, tenían todo eso, y era pues es que me es amarga. Es que yo, la palabra es bonita, pero cuando me exigen las reglas, cuando me exigen de lo que es en la empresa que estoy trabajando, que yo tengo que cumplir en la empresa que estoy, es cuando dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo soy hija, soy hijo de Dios, pero yo quiero hacer algunas cosas, pero me dicen que no las haga. Yo quiero ir a tal lugar, me dicen que no, pero la palabra de Dios está hablando que primero comamos del librito, porque es dulce, pero nos vamos a amargar cuando no queramos meternos a las reglas. Volvemos a la empresa. En la empresa dice, mire, esta es tu responsabilidad, este es tu trabajo, tú vas a ejercer así, tú vas a trabajar así, pero comienza el obrero a trabajar, o el encargado, o el gerente, pero todos tenemos un arriba siempre.
Y comienza a mirar tu trabajo, el desarrollo, el empeño, el entusiasmo que nosotros le ponemos al trabajo que nos dieron. Pero también están checando la pereza, están checando el desánimo, están checando que no nos interesa, están mirando que no somos responsables, al instante están anotando y dicen es que este obrero no está funcionando como yo quería que funcionara. Aquella persona está funcionando, está dando a 70, 80, está mejorando mucho. Pero este ya tiene un mes, tiene un año, pero no ha mejorado nada, sigue el obrero igual. Entonces comienza a examinarlo el checador. En el Evangelio lo mismo. El Señor anda checando nuestro trabajo. El Señor anda checando nuestras responsabilidades. El Señor anda mirando si nosotros estamos respondiendo en verdad a lo que fuimos llamados. Pero que vamos a ver otro texto que dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice, hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os lo dará. Aleluya. Dice, ¿cómo está? Nosotros ni siquiera teníamos comunión con Dios, ni siquiera buscábamos a Dios. Estábamos alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la palabra de Dios. Pero a Dios le agradó llamarme, hermano. Por eso cuando Él le dijo a usted, me dijo a mí, es cuando empezó nuestra responsabilidad, que nos miró el grande, el poderoso, y por algo nos dio. Por eso no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fíjese, para que vayáis y llevéis mucho fruto, fíjese lo que está diciendo. Pero que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que necesitamos dar fruto, necesitamos trabajar en el Señor, necesitamos ser responsables de tan grande ministerio que nos dio Dios, de tan bonito, hermano, de sentirnos que somos hijos e hijas de Dios. Nadie tiene la facultad de tener este conocimiento, de saber lo que podemos tener cuando nos dedicamos a Dios. Si no, miremos ahí, ahora arriba, hermano, el versículo 15 de ese mismo capítulo. A ver, ¿cómo lo dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. ¿Se imagina? Ya no somos siervos, servidores, ya no, ahora somos amigos. Es que ya agarró confianza con nosotros el Señor Jesús, ahora dice, ahora son mis amigos. Ahora considérense amigos, considérense con confianza, porque yo los elegí. Pero fíjense, cuando el amigo quiere sentirse sobrepasar de lo que es la responsabilidad y querer no sujetarse a la autoridad de Dios. Vamos a ver ahí en el capítulo 15, pero ahora el versículo del 1 al 3, fíjense cómo dice. Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Todo hermano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Bendito sea el Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Estamos para dar fruto porque nosotros, y el Señor nos armonió, nos aventó, nos aniveló. Entonces nosotros estamos perfectos delante de Dios. Ya para eso dice, escoja la palabra. ¿Pero por qué? Porque mire, si usted quiere caminar, yo quiero caminar por donde yo quisiera, por seguir mis senderos, ando equivocado. Vamos a ver los siguientes 3 versículos, hermano, porque ahí mismo, mire cómo dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos, si no permanecen en mí. ¿Cuál fruto vamos a llevar si no permanecemos en Cristo? El que sigue, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces nos sentimos nosotros autónomos, nos sentimos soberanos, a veces creemos que conocemos y sabemos cuando apenas no entendemos nada. Entonces necesitamos diario sentirnos humildes y ir delante del Señor. El Señor, enséñame. Señor, ayúdame, porque yo
yo no puedo sola, no puedo solo, y vamos a aceptarnos a Dios porque separados de Él nada podremos hacer. Iba a orar por los enfermos y sanaban. Iba a echar afuera demonios y salían. Iba a decir en el nombre de Jesús todo porque estaba ungido de Dios y andaba buscando siempre a Dios. Este era tanto lo que Dios usaba que pensó que Él era el que estaba haciendo la labor, los milagros, las sanidades. Y puso un consultorio, aquí se cura toda clase de enfermedad, porque el Señor es el doctor de doctores y Él cura toda la enfermedad. Pero Él pensó que Él era el que lo estaba haciendo. Y pusieron ese anuncio, aquí se cura todo tipo de enfermedad, porque ya habían visto Él que Dios era bueno, pero Él pensó que Él lo estaba haciendo. Entonces, uno de los hermanos que estaban en ese templo, fue y le dijo al superintendente o al jefe de presbiterio o al anciano de la iglesia, fue y le dijo, hermano, dice que venga a hablarle a decirle algo. Dígame, hermano. El hermano fulano puso un texto en el templo que aquí se cura toda clase de enfermedades, pero los pasa al privado y allá él se siente que es doctor, se siente que lo hace y está yendo gente y le está cobrando dinero. Dice que el pastor, el encargado, cortó una hojita de un árbol. Le digo, mira, no te preocupes, no te preocupes. Le leyó esa lectura, digo, ¿cuánto podrá durar esta hojita separada del árbol? Y la tiró al suelo, ¿cuánto crees tú que pueda durar? Así que si él se separó del árbol, es Cristo, ¿qué crees que puede durar? Nada, nada, porque separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Por eso el profeta Ezequiel, cuando dice que no quería ir, pero el Señor lo tomó el Espíritu, lo llevó y le dijo, ven, háblale a la gente, háblale. Él se sentó 7 días con los que eran los cautivos de Israel y no les habló la palabra. A veces nosotros nos sentamos con los cautivos del enemigo y no les hablamos la palabra. Lo mismo se está repitiendo del Antiguo Testamento a la actualidad de hoy, no les hablamos la palabra. Mejor ellos nos hablan cosas y nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos hablan, o ellas hablan, y seguimos las conversaciones como ellos quieren, pero no como nosotros deberíamos de hacerla. Eso fue lo que pasó con el profeta Ezequiel. Pero vamos a ver el desarrollo, lo dimos la introducción, vamos a ver cómo vamos a presentarlo ahora. Vamos a ver el 16, hermanos. Aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciéndome. Imagínate, hermano. Los 7 días, después por eso puse aquellos textos para entender lo que vamos a hablar. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pasó, Ezequiel? ¿Qué pasa contigo? Estabas con los captivos, estabas con los que les daba la palabra a los que te envié. No hablaste nada. 7 días duraste con ellos y no les hablaste nada. Y estuviste ahí solamente triste, estuviste con miedo. No quisiste orar, para eso te llamé. El Señor Jehová Dios, el Señor Jesucristo, para eso nos llama a nosotros. Para que no desaprovechemos la oportunidad. A veces, como le digo, yo le doy gloria a Dios, hermano, porque cuando se acercan mis nueras, mis nietos, ahí todos los días, en la tarde, a las 8 de la noche, yo le digo, si tú vas a tu casa, por ejemplo, hablando de mis nueras, si tú vas a tu casa y tienes la oportunidad de hablarle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos la palabra, pero no la hablas, ¿qué hiciste? Tiene que vayas. Dice su palabra que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Es la palabra. ¿Qué caso tiene que vayamos, pero no hablemos la palabra? Lo que hizo el profeta Ezequiel. Estaba con ellos, haciendo lo que ellos decían, platicando lo que ellos hablaban, pero no hablaba la palabra, no hablaba el mensaje para lo que llamó Dios. Pero Dios lo hizo responsable. Dios dijo, después de los 7 días que va Dios le dice a Ezequiel esto, ahí te va lo que te voy a decir. Y al que sigue el versículo, hermano, entonces sí le habla de una manera muy estricta. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amontonarás de mi boca. Dice cómo está, hermano. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Hijo de hombre, a nosotros los he puesto para la atalaya de la iglesia de Abasolo. Fíjese cómo dice. Tú pues, dice la palabra de
mi boca y los amonestarás. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice, ¿cómo está? De mi parte. Yo te voy a dar la palabra, pero tú vas a amonestarlos. El pueblo de Israel dijo, dice es que el Señor, es que no te oyen a ti, menos me van a oír a mí. Tú háblales, porque viene el juicio. Tú háblales, porque la palabra que te voy a dar saldrá de mi boca, y la palabra que sale de la boca es la escritura. Por eso es la palabra que a diario hablamos. Y mire cómo lo sentencia. El que sigue, hermano. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, y el impío morirá por sus maldades, pero su sangre demandaré en tu mano. Dice, hermano, dice, cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares, hermano, si tú no le amonestares, dice, él va muriendo por su pecado. Pero de a ti voy a demandar la sangre de él, porque no hablaste. Te voy a demandar a ti. Bueno, entonces, ¿por qué te dejé tanto tiempo dirigiendo como atalaya, dirigiendo al pueblo de Israel, dirigiendo a la iglesia, y no amonestaste? Pero ha llegado los tiempos difíciles, hermano, que nos molestamos cuando nos amonestan con la palabra. Y no es para más, no es para él, porque el Señor Jehová dijo, yo te ordeno, porque es mi palabra. Tienes que amonestar, que andamos mal, dice. Pero mire, entonces, vamos a decir el versículo que sigue, hermano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tu tú habrás palabra, librado tu alma. dice, hermano, pero tú habrás librado tu alma. Si nosotros le hablamos a las personas, si no quieren venir, no quieren, déjenlas. Usted ha librado su alma, pero ellos serán por sus pecados, se condenarán. Pero nuestro deber es hablarle a la persona que sea Cristo, te ama, el Señor te va a perdonar su pecado. Que no hace caso, ellos morirán por su pecado, pero nosotros nos habremos lavado nuestras manos porque estamos hablando la palabra de Dios. Pero si no la hablamos, pues la responsabilidad de nosotros, y nosotros ocuparemos juntamente el lugar como lo ocupó Ezequiel, como los que estaban cautivos. Por eso es que nosotros no somos cautivos, hermano, nosotros somos libres. Nosotros tenemos la libertad con que Cristo nos libertó. Por eso dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros somos libres y nosotros podemos expresar la palabra, confirmar la palabra, censurar con la palabra, para que la palabra de Dios sea en nuestro corazón. Esa ordenanza que dio, pero para que también otras personas escuchen la voz de Dios por medio de ti, que tú eres el atalaya. Y si a ti, hijo de hombre o hija de hombre, a ti te he puesto como atalaya en la iglesia de Abasol. Somos atalaya, la atalaya es el que está vigilante. Tenemos que estar vigilando cuando haga una mala función, por ejemplo, que venga un ataque, tenemos que vigilar, que alguien no destruya la construcción que se hizo. Estar orando, Señor, aquí está tu iglesia, nosotros somos los responsables. Miren, si no, vamos a ver allá en Hebreos, en su capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice, hermanos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Se acordaba de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, porque siempre nos hablaron de la palabra de Dios. Por ejemplo, si un pastor le predica a usted 20 palabras y 15 no son de la palabra, pero 5 son de la palabra, esas 5 tómenlas, las otras no las consideren porque son palabras humanas. Pero cuando son con la palabra de Dios, hermano, bendito sea nuestro Señor. Vamos ahí mismo, hermano, en ese libro, en Hebreos 13, pero ahora el 17, para la gloria del Señor. Mire que dice: Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagine, hermano, de ser a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien ha de dar cuenta, le dice. Entonces el pastor tiene que exhortar, decir la palabra, y si la persona a la que predica no quiere escuchar, no quiere ir,
Dice, tú has librado tu alma. Pero si tú ocultas la verdad y no quieres hablar la palabra, tú te hago responsable de la iglesia. Dice cómo es la palabra de Dios. Pero fíjese, vámonos hasta 1 de Pedro, capítulo 5, y vamos a darle lectura a los 3 primeros versículos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Bendito sea el Señor. No como teniendo un señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. El que sigue, hermano. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es cuando se les habla, es cuando se les dice a la iglesia, a las personas de afuera, se les habla la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, tenemos que hacerlo. Y cuando dice que el pastor no tiene que ser autoritario ni gritón, no tiene que tener que yo puedo, el pastor debe de enseñar la palabra. El pastor debe estar preparado para enseñar la palabra. El pastor tiene que ser menos que todos los que se congregan. Tiene que ser sencillo, tiene que ver a todos como lo que son, princesas y príncipes de Dios, y enseñarles lo que se necesita, la palabra de Dios. Porque eso dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, se habremos ganado la corona incorruptible de gloria. Por eso nos llamó Dios, para que aprendamos la palabra, para que la consideremos, para que la pongamos por obra. Si vale a 100 la palabra que tenemos, si la sembramos a 5, a 10, el chiste es que sembremos la palabra y le damos gloria al Señor. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínense, en los cuales anduviste, está hablando, anduviste. En aquellas personas que el espíritu de desobediencia todavía está en ellos, pero tú ya no, anduviste, dice, ya no andas. Y mire el que sigue. Pero Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos como aquellos que no son cristianos. Hablábamos como ellos, comíamos como ellos. Estoy hablando de comida espiritual. Hacíamos todo lo que ellos hacían. Adorar a los ídolos. Dice, eso éramos todos nosotros, pero ya no. ¿Por qué, hermano? El que sigue. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjese el texto que sigue. El que sigue, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, igual que los que no han aceptado a Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es por gracia. Entonces, ¿por qué es gratis? No nos ha costado nada. ¿Por qué no tratar de buscar el reino de Dios? El que sigue, hermano, por favor. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese, hermano, qué bonito. Dijo, es que lo saqué de allá, lo traje para acá y lo tengo en el templo, porque yo tengo que llevarlos a lugares celestiales, porque son míos. Pero nosotros no, a los otros que no me han aceptado, porque ellos viven igual que antes, no voy a llevarlos a los lugares celestiales. Ellos no son mis hijos. Mira el versículo 19, hermanos, de este mismo capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, qué bonito, hermano. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Eso es lo que somos, hermanos. Poco no pueden darle gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria!
porque ahí es el texto que le está declamando Ezequiel, el Señor. 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: El que sigue, hermano. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El que sigue, hermano. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Imagina, hermano. ¿Cuántas personas somos responsables de nosotros? Y el que sigue, hermano, aquí ahora es otra cosa. Mire cómo dice. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Imagínate, hermano. Entonces, si no le hablamos a las gentes, nosotros también perderemos nuestra alma. Cuando ya somos, por eso somos soldados de Jesús y no debemos ser desertores, sino debemos estar siempre en la batalla preparados, porque el soldado de Jesús se debe preparar, hermanos, en las disciplinas, en la ética. Debe de hacerse fuerte en el camino de la batalla, porque la batalla que tenemos es feroz, es grande. Leemos este texto, lo conocemos mucho, pero queremos volver a repetirlo, que se encuentra en Efesios 6:12. Fíjese, hermano, dice, ¿quién es usted para enfrentarse a eso? Mire, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos. Usted está luchando, si está luchando, hermana, como soldado, como guerrera, como guerrero, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen los padecimientos. Pero si no estamos luchando, por ejemplo, está un ejército acuartelado, está su capitán ahí, pero están encuartelados. Y el otro ejército al otro lado también están encuartelados, preparando la orden para ir al ataque. Están en el cuartel, no hay nada. Lo están adiestrando, preparando el arma. Mira, así se hace esto, así se hace esto. Pero es el día de mañana va a entrar a la batalla. Y se llega el día de la batalla y todos entran a la batalla. En ese momento entra la batalla, entra la lucha y empiezan, hermano, a caer muchos, porque están en la batalla. El enemigo quiere encontrarnos que no tengamos ciencia, conocimiento de la palabra, porque nosotros debemos de derrotar al mismo enemigo con la misma palabra. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Amén. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Amén. El que sigue, hermano. Y me dijo: muy amado, no temas, paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. El que sigue. Porque he venido a ti, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. Ahí era así. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino mi Dios, vuestro príncipe. Amén. Póngale el 17, hermanos, para llegar a 20 veces, más o menos. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Amén. Mire, Daniel, su oración, la detuvieron 21 días. Y el ángel Gabriel venía a ayudarlo. Pero dice, no pude pasar, porque el príncipe de Persia se opuso en el camino.
Y ahorita que ya entendí la palabra, voy a regresar, porque ahora estoy el príncipe de Grecia peleando con vuestro príncipe, con Miguel, el arcángel. O sea que no dejan venir la palabra, pero Daniel, el texto que decía, que digo Daniel muy amado, desde el primer día que te pusiste tu oración oída. Y yo he venido para hablarte, pero el príncipe de Persia se me puso en el camino. Mas he aquí, vuestro príncipe Miguel vino a ayudarme, y ya se quedó peleando allá con el príncipe de Grecia, y voy a regresar para ayudarle. Cuando usted ora en el Espíritu, su oración vuela contra el Señor, y los demonios no la dejan pasar. Por eso no sentimos la bendición. Pues yo oro y oro, no siento la bendición porque no pasa nuestra oración, porque hay una lucha. Y podemos decir, es mañana oro, no siento bendición, ya nos decía el enemigo. ¿Cuánto duró Daniel? 21 días orando y ayunando. No sentía la palabra, no llegaba, pero él seguía ayunando y orando. Por eso el ángel también le dijo, muy amado, desde el primer día que le pusiste tu corazón a hablar al Señor, oyó tu palabra, oyó tu clamor, yo he venido para declararte lo que le pedías. 21 días y él no cesó. Muchos hermanos cristianos duramos 20 o 15 hasta 5 minutos y no, ya con esto de todo, ya le dije todo y me siento bendición, ya para qué sigo. Le faltó otro poquito para sentir la bendición, porque los demonios no quieren que llegue la bendición a nosotros, no quieren que llegue, por eso nos atachan. Y cuando nosotros comenzamos a orar, se sueltan las batallas, hay veces que terminamos cansados. Una vez hicimos una oración en un montito acerca de Valle, una misión que teníamos. Hermanos, comenzó la lucha tan fuerte. Era una lucha, pero golpes, no creen con la iglesia, con el demonio. Muchas hermanas amanecieron amorantadas, golpeadas, y yo sin ganas 2 días de prepararme. Una lucha, pero horrible. Porque iba a haber sanidad y los demonios no querían que Dios oyera la voz. ¿Y qué creen que pasó en ese momento? Dios sanó eso, una sanidad bonita, hermosa, porque perseveramos, aunque fue una lucha fuerte, y el demonio nos golpea para que perdamos también los fuertes. Y eso es lo que no queremos, hermanos. ¿Cómo va a ser posible que nos digamos que nos gane el enemigo cuando nosotros tenemos el poder de Dios? Con las mujeres o los hombres de oración, el diablo no puede, porque ahí no puede. Un hombre de oración, el diablo huye, pero un hombre que no ora lo sigue. Y eso es lo que pasa. Necesitamos orar y seguir orando para poder ser victoriosos, para tener la gloria del Señor. Vámonos de vuelta hasta ayer, hermano, hasta Ezequiel 3. Y eso dice, ¿para qué? Para probarlos. No está tentando, sino puso algo para saber hasta dónde estaban fuertes. Están débiles, porque ya cayeron. Pero entonces la iglesia, ahora los que estamos, no estamos para orar por los que no vienen, por los que ya conocieron. ¿Cuántas personas ya no han venido? Nuestro deber es orar por ellos. Y si no oramos, y si no les hablamos, si no les recordamos, la sangre de ellos caerá sobre nuestras manos y nosotros ocuparemos lugares no gratos de Dios. Pero lo que sigue, hermano, dice, ¿cómo dice? Pero si al gusto molestares, para que él no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Dice, más que él vivirá. Si el justo está hablando de los que ya conocen la justicia de Dios, hablarles, decirles, mire hermano, ellos tienen el Espíritu de Dios, ella tiene el Espíritu de Dios. Los que están delante están justificados porque Cristo los justificó. No más falta el aventoncito de nosotros, es lo que falta. Pero a veces no queremos, si nuestro primo, nuestra prima, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hija, nuestro hijo, nuestro esposo se molesta porque les hablemos, vamos a orar, a ayunar 15 días para que Dios hable del corazón y aquí los tendremos, hermanos, porque las batallas se ganan de rodillas para la gloria de Dios, de rodillas, bendito sea el Señor, amén. Si no, vamos a ver un texto, si no es cierto. Ayer Marcos 9:29, para la gloria del Señor. Y les dijo, este género por nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Por qué estaba
hablando del Señor Jesús, porque un hombre tenía un muchacho poseído. Y este hombre llevó a su hijo para que los discípulos echaran fuera aquel demonio. Tuvieron grite y grite y grite y todo no salió, porque el demonio no se echa fuera con gritos, se echa con poder de Dios. Llegó el Señor Jesucristo y dijo, ¿qué pasa? Le dijo el papá del muchacho, yo truje mi muchacho para que tus discípulos le echaran fuera ese demonio, porque lo atormente, lo tienen al hombre y se quema. Pero mira, Señor, el Señor Jesucristo se quedó mirando a los discípulos y dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? Echen el muchacho para acá. El Señor nos fueron y salieron. Ya se fue el Señor para su casa y el papá del joven, pues el joven. Iban los discípulos todos tristes. Y Pedro le hace una pregunta. Ponga el versículo 28, hermano. Dice, Pedro le hace una pregunta. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijo el Señor, porque a ustedes va a adorar y ayunar. Eso es lo que hace falta. Y el que sigue, hermano, para confirmarlo. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Cesar y orar y cesar. Siempre orarle. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos dijo otras cosas, orar y ayunar. Escudriñar las Escrituras, porque parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Orar. Una persona que no le gusta ayunar es muy carnal. Una persona que no le gusta orar, pues también. Los hijos de Dios tenemos que entrar. Esas son las armas que nos enseñaron al entrar a la empresa. El Señor Jesucristo dijo, orar y ayunar. Escudriñar la Escritura. Esas son las armas de un cristiano para poder salir a la batalla fuera. No tiene que hablar nada de esto. De las personas que están juntos me defienden. De ver el Señor que usa personas que me defienden. El Señor es nuestro pastor y nada nos pasará. Dice el texto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Si no miremos Salmo 23:4 y verá cómo dice, no debemos de tener miedo, hermano. No debemos de tener miedo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y callado me fulminarán. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando dice tu vara y tu callado, era cuando eran los pastores de Israel. Ahora el pastor, Jehová es mi pastor, tus ángeles y tu santo hijo, no temeré, porque tu ángel y tus hijos te fortalecerán. Y eso es lo que rodean a la iglesia. Eso es lo que simboliza el callado y la vara, los ángeles y el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Sabían eso, hermanos? Por ejemplo, como la vara de Aarón simboliza la iglesia muerta. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón floreó y echó fruto cuando estaba ya seca. La iglesia estaba perdida y floreció y echó fruto porque tiene vida. Aleluya. Vamos a volver ya al último versículo de hermano de Ezequiel 3:21. Pero si alguno amonestare y no pecare, cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. El que sigue, hermano, el que dice. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Vete al campo, ponte a orar en el campo. Si en tu casa no vas, vete al campo a hacerlo, ponte a orar. Ven, sal al campo, allí debe de estar. ¿Por qué? Porque a todos nos hace falta mucha oración. Mucha oración. Y eso, entre más ayunemos y más oremos, más fuertes y poderosas estamos. Pero mientras no oremos y no ayunemos, somos débiles. Cualquier viento nos puede doblar. Y cuando un viento débil nos tumba, que será muy fuerte. Pero el Señor conoce nuestra condición. Por eso el Señor le dice, Señor, ¿quién es el hombre para que él te pueda? O el hijo del hombre para que él tenga un demonio. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado en gloria. Porque tú te acuerdas, Señor, de que somos pobres. Y
Y el Señor por su misericordia nos libra porque somos de Él, somos iglesia, pero Él quiere que seamos guerreros de batalla, que seamos guerreros poderosos, porque no estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. O sea, ahí está el ángel de Jehová para proteger. No tengamos miedo de lo que pueda hacernos el hombre, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Ahora, amada iglesia de Amasoro, somos responsables, hemos entendido lo que nos ha hecho el Señor Jehová Dios. Dice, a ti te he puesto por atalaya en la casa de Amasoro. Imagínate. Todo lo que tienes que estar vigilando día y noche a la amada iglesia de Amasoro. ¿Cómo? Yo no puedo estar, puedes estar diario, Señor, ahí está tu iglesia, a toda hora está tu iglesia, Señor. Y dice, si viera venir el enemigo y percatándote, no avisares. Dice, y no avisares, y el impío no se percatare, y muriere. Dice, él morirá por su pecado, pero a ti le mandaré su alma. Pero si el enemigo viniere y tú le avisares y no se percatare, dice, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Muy hermoso, hermano. Y luego dice, si el gusto de apartar de su justicia. Dice, ¿cómo está hablando? Y tú no lo amonestares, él morirá por su pecado, pero tú eres responsable. Pero si el justo lo amonestares y se apartare de su pecado, él vivirá y tú habrás librado tu alma. Esta empresa, por eso dijo el Señor Jesucristo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven perecerán, no las que no se ven tendrán vida eterna, hermanos. Entonces tenemos que ser primero de Dios, luego que sigue Dios, y lo que sigue Dios, todo lo que sigue Dios, lo demás sale sobrando. Aunque sí necesitamos de todo lo demás, porque estamos en el mundo, pero primero de Dios en Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser allá. Busquémoslo mientras tenga oportunidad, porque ya mañana